Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo tratamos, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. A lo que brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Estás de la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Bajo a oír y no escuchar. Bellas cosas con mi voz que mi Dios te vino a hablar. Voy a hablar Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Abba, Padre. Muchas gracias. Presento en mi carta. Eloy. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Va a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi boca, en Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablarle de Gálatas 3:9, porque los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Muchas gracias y con ustedes hoy presento al gran ministro Miguel Eloy León Peña. Amén, Abba Padre. Yo me gozo en el Señor, ¿oíste? Porque ciertamente estamos en el tribunal de Cristo. ¿Estamos en qué tribunal? En el tribunal. Y nos juzga, la palabra nos juzga. La palabra. Entonces, no, vamos a hablar de Efesios 6:1 al 3, pero como me cae a mí mismo, entonces mejor lo cambio por otro. Es tremendo esto. Esto es para que veamos que esto es en vivo y en directo. O sea, esto es de Dios. Y no andamos con hipocresía y cortar la cámara ahí, mira, ponerla de nuevo. Mira. No. Aquí es como Dios mismo nos lo está haciendo saber. Por lo cual clamamos, Abba Padre. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, hay que entender que nuestro espíritu está completo. ¿Cómo está tu espíritu? Completo. Mira, entraste en la dimensión, es una dimensión que para muchos es desconocida, en la dimensión del espíritu. ¿Me entiendes? Por eso nosotros, como Dios le decía a Moisés, mira, haz todas las cosas conforme te la he mostrado. Moisés tenía que ver el templo que Dios tenía en el cielo, agarrar, captar todo lo que había y cómo lo había ahí, exactamente igual, para hacerlo aquí en la tierra. ¿Ve? Es tremendo. Y resulta que Dios agarró entonces por el Espíritu, agarró ahora a Pablo. Ya va, un momentico aquí para ver. Diga Pablo. Entonces agarró a Pablo, ¿no? Para que nosotros aquí en estos postreros tiempos conozcamos todo, tengamos todo el conocimiento de la gracia de Dios y ver la imagen del tercer templo que Dios está construyendo aquí en la tierra y ahora. Y tiene que ser de cuántas maneras. De la misma manera. ¿Me entiendes? De la misma manera. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Bueno, levantó a Cristo. Y levantando a Cristo, agarró, nos mostró a nosotros lo que es el templo de Dios. ¿Y qué es el templo de Dios? Santo, sin mancha, sin contaminación. Por eso Cristo, aunque anduvo en un cuerpo de debilidad, en un cuerpo carnal, aunque tuvo los deseos de la carne como los tenemos nosotros, pero no anduvo por ello. ¿Sí me explico? No los complació, no les dio lugar. Y ahí es donde Él no solamente vence a todos aquellos deseos engañosos que nosotros se nos ha metido como la palabra diablo, los lleva hasta la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario, cuando muere por su verdad, por la gracia del Señor, el diablo queda destruido. Hebreos 2:14. Entonces, ese diablo, ese mal, esa forma contradictoria del hombre andar, tiene que ser destruida en nosotros ahora, para que seamos la imagen de Dios en la tierra como lo es Cristo. Romanos capítulo 8,
desde el versículo 28 al 32, al 31. Entonces, ¿y qué pues diremos nosotros a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No hizo el mismo Dios al destructor para destruir? Y que si a nosotros nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo, o sea, santos, para así construir el tercer templo, el cual somos nosotros. Entonces, muy importante lo que hoy el Señor nos trae. Hoy nos enseña lo que es el pecado. Así se llama el título de hoy, el pecado. Porque muchos, hasta el día de hoy, ministros, mira, para mí incompetentes, empiezan, pecador, pecadora, te vas para el infierno, el diablo te lleva. Ey, pero resulta que por lo que condenas a tu hermano, te condenas a ti mismo. Entonces están cayendo en el error de no cambiar la forma de pensar para que cambie su manera de vivir. Porque mientras, según el libro histórico de Mateo, capítulo 7, versículo 1, mientras condenes a tu hermano, tú automáticamente te condenas a ti mismo. Doy gracias al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Doy gracias al Padre de la gloria y Dios de misericordia por nuestros padres ancestrales Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. Doy gracias por los profetas, por mi Señor Cristo bendito en los días de su carne y por el amado y por los apóstoles, porque ellos derramaron su sangre para dar el testimonio de Dios, su gloria y su benignidad. Doy gracias a Dios por Noé, por Job y por Daniel, porque está escrito de ellos que si hubiera en el mundo tres como ellos tres, solamente ellos tres serían salvos. Imagínate tú la locura, la integridad y la fe de estos tres. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, el Consolador, que estuvo en el amado apóstol Pablo para que Pablo hiciera todo lo encomendado por Dios, y ahora de la misma manera. ¿De cuántas maneras? De la misma. Con Miguel. ¿Para qué? Para revelar los misterios escondidos de Dios del Padre y de Cristo, en quien, no en quienes, están todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios, que es tu salvación. Gracias a Dios por la salud que le da al enfermo. Gracias a Dios, ayer fuimos a visitar a la bendecida Kimberly. Gracias a Dios está mejor. Recibimos en el amor de Dios que pronto estará aquí con nosotros para que festejemos esa nueva vida en Cristo Señor nuestro. Doy gracias a Dios por la salud que le da al enfermo. Doy gracias a Dios por la prosperidad que le da al pobre. Doy gracias a Dios por la ayuda que le da al desamparado. Doy gracias a Dios por la protección que le da a la viuda, al huérfano y al menesteroso, por lo cual clamamos Abba Padre. ¿Qué es el pecado? ¿De dónde salió la palabra pecado? Del pecado, el pecado es cualquier acción, según lo que dicen, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. El pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas o mandamientos, estatutos de Dios. En primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 4, dice Juan del pecado, porque ellos estaban bajo la ley y ellos conocen bien de lo que se dice del pecado. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Bueno, por eso se le llama pecado, porque está contradiciendo a Dios. Pero el pecado es infracción de la ley. Sabemos que toda injusticia se conoce como pecado. Toda injusticia ahora, según la ley, se conoce como pecado. Pero lo cierto es que antes que hubiera la ley, antes que Moisés se le dieran los mandamientos de la ley de Dios, no había pecado.
Pero la gente robaba, mataba, violaba, hacían todo el tipo de maldad, blasfemaba, fornicaba, adulteraba, pero no se inculpaba de pecado. Esa transgresión no se veía como pecado. ¿Sí vamos comprendiendo? O sea que cuando entró la ley, entró la palabra pecado. O sea que para mí el pecado es una palabra. Una palabra. Cuando entró la ley, entró el pecado. Y por el pecado automáticamente entra la muerte. Porque todo aquel que en la ley peca, por la ley muere. Entonces, ¿qué pasaba? Que como entró la ley, desde Adán hasta Moisés, que fue cuando entró la ley, todos fueron constituidos pecadores. Por eso vino Cristo. Porque el mandamiento de Cristo es cumplir la ley de Dios, que es a base del amor. Esto lleva a Cristo a cumplir la ley de Dios. Si Dios no demuestra su amor por Cristo, como dice en Juan 3:16, ¿cómo dice Juan 3:16? De esta manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate. O sea que Dios dio a su unigénito por amor al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino al contrario, más bien pueda obtener la vida eterna. Que por la ley no tienes vida eterna. ¿Por qué? Porque la ley no justifica. La ley condena. La ley es ojo por ojo, diente por diente. Así que sabemos ahora por el Espíritu Santo en Romanos capítulo 5 versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Fíjense una cosa, pues antes de la ley había pecado en el mundo, o sea, acción, sentimiento o pensamiento en contra de las normas de Dios. Eso existía ya, pero no se conocía por pecado, así que no se podían culpar de pecado. ¿Por qué? Porque no estaba la ley. Si no hay una ley que te culpe, entonces ¿cómo tú eres pecador? Por ejemplo, en lugares donde hay carnívoros, hombres que se comen a otros hombres, que se comen. Ellos no conocen la ley que dice no matarás. O, perdón, no cometerás homicidio. Entonces ellos terminan matando sin ser culpables porque no tienen la ley. Pero al llegar la ley, entonces ya serían culpables. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Me siguen? Donde no hay ley, es como en el oeste, es un pueblo sin ley, por decirlo, ¿ves? Y entonces cada uno tenía su arma y el que venía, tenían que respetarse unos con otros, y el que no venía respetando, a ese le daban un tiro y lo mataban. Entonces la ley era ojo por ojo y diente por diente. ¿Ves? Cristo vino a acabar con todo eso, con toda esa forma de pensar. Porque para que eso se acabe tiene que haber misericordia. Y la misericordia procede del amor. Por eso, como nos enseñó el Espíritu Santo por el bendecido, que en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su unigénito, al preferido, al perfecto, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino más bien obtenga la vida eterna. ¿Sí vamos comprendiendo hasta aquí? Muy importante. Así que cuando Caín mató a Abel, fue justificado por Dios, por no haber una ley que le condenara. Pues la ley no llegó sino hasta Moisés, cuando Dios le dio los 10 mandamientos. Fíjate esta historia. Génesis capítulo 4, 6 y 7. Entonces Dios le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído
tu semblante. Caín le preparó una ofrenda a Dios, Abel le preparó una ofrenda a Dios. Así como las ofrendas que ustedes traen, cada uno trae una ofrenda, pero a Dios de pronto le agrada más una que otra. ¿Por qué? Porque bueno, aquel que la trae con bondad, con mansedumbre, con templanza, con honra, Dios con alegría, y Dios ama a quién. Al dador alegre. Al dador alegre. Hay uno que da con alegría y hay uno que da porque, ajá, que más tengo que cumplir, ya me dijeron que llevara. Entonces, cuando Caín lleva la ofrenda a Dios y Abel le prepara la ofrenda a Dios le agradó más la de Abel que la de Caín. De pronto las dos eran buenas, pero el gesto, el sentimiento que llevaba Caín no era agradable a Dios. O sea que lo hizo por hacerlo, mientras que el otro se ocupó en dar lo mejor a Dios. Y esto, por supuesto, como Dios vio que era un dador alegre, a Dios le agradó más y amó más a Abel que a Caín. Caín, dándose cuenta de esto, se llenó de ira y se ensorbeció y le provocó matar a su hermano. Mira cómo dice la historia. Y entonces vino Dios y le dijo: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el mal está a la puerta. Hay versiones que dice el pecado, pero en la original no puede decir el pecado. Tiene que decir el mal, porque en el principio no había pecado. El mal está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo. O sea, deseaste matarlo, yo lo entrego en tus manos, pues, para que lo mates. Pues según Deuteronomio 32:39 está escrito: yo soy y no hay dioses conmigo. Yo soy el que causo la herida, o sea, el que enfermo, ¿eh? Y yo soy el que doy la sanidad, el que restauro. Yo soy el que doy la vida y yo soy el que la quito. Y no hay quien pueda librarte de mi mano. Así que el hombre se le puede subir, matar a otro. Pero quien decide, quien tiene en su poder la decisión de decir si hazlo o no lo haga, es Dios. Aunque siempre la consecuencia va a ser para el hombre. Pero es Dios quien lo permite. Por eso nadie muere ni antes ni después, sino en el tiempo perfecto que le ha sido prefijado antes de la fundación del mundo. Así como está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 17, desde el 22 al 28, que Dios prefijó el tiempo de los hombres, o sea, cuando naces y cuando mueres, y el lugar de su existencia, si estás aquí o viéndonos por este medio. Usted va comprendiendo. Entonces, la historia dice: entonces Dios dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el mal está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo. O sea, hazlo pues. Y tú te enseñorearás de él. O sea, yo lo entrego en tus manos pues. Ve y llévalo y haz lo que tengas que hacer. Así que Caín mató a Abel. En el 13 al 15 dice así, Génesis capítulo 4, 13 al 15. Y dijo Caín a Dios, después que mató a Abel: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Caín sabía que como él mató, lo más probable era que otro viniera también a matarlo. Ese es el castigo que él suponía que se merecía. Pero mira lo que le dice Dios. Dios le dice, y Dios le respondió, o sea, le respondió el Señor: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Dios le perdonó la vida a Caín. No lo mató como él hizo. ¿Por qué? No había una ley que le hubiera dicho a Caín: no matará. Y dice, entonces Dios puso señal en Caín para que no lo matara cualquiera que lo hallare.
¿Cuántas veces lo justificó? 7 veces. La ley de Moisés es ojo por ojo y diente por diente. Pero en el caso de Caín y Abel, Dios lo juzgó no con leyes humanas, sino con la justicia que proviene de Dios. Pues fue Dios quien le dio a Caín, o quien le dijo a Caín, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, quien le dio permiso fue Dios. ¿Usted va comprendiendo? Así que Dios es justo. Dios lo entregó en sus manos. Por eso Dios le perdonó su mal 7 veces. Luego, la historia nos enseña y nos habla de Lamec. Lamec, que conociendo la historia esta de Caín y Abel, dijo a sus mujeres, Génesis capítulo 4, 23 en adelante, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oí vos, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Oído aquí, muy importante esta partecita aquí. Si 7 veces será vengado Caín, ¿de quién? ¿Quién vengó a Caín? Dios. Dios. Entonces, si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo será. Fíjate, muy importante. Lamec, que es descendiente de Caín, agarró a sus 2 mujeres y le dijo, mujeres de Lamec, ven acá. Por mi herida mataré con mi mano a un varón. Y si Caín fue vengado 7 veces, Lamec será vengado 70 veces 7. Muy importante. Y así como Dios, por su existencia, vengó a Caín 7 veces, Dios en su presencia vengó a Lamec diciendo, ¿verdad? No 70 veces, sino 70 veces 7. Nos enseña Cristo bendito que debemos perdonar al hermano. Esto que está ocurriendo allá es un ejemplo para que nosotros lo hagamos aquí. Y es lo único que nos va a llevar a ser verdaderos cristianos. Entonces dice en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo al Señor, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Recordemos que ya con Cristo de Nazaret ya había pecado porque la ley ya estaba. Y Cristo de Nazaret todavía estaba bajo la ley porque Él vino a cumplir la ley. ¿Entendemos o no entendemos? Así que había pecado en Cristo de Nazaret. Más allá, en Lamec, no había pecado. ¿Por qué? Porque no estaba la ley. Pero como cuando entró la ley, fueron constituidos pecadores desde Adán hasta Moisés. O sea que la ley los hizo pecadores aún sin estar la ley cuando ellos hicieron lo que hicieron. Por eso ahora Cristo, Dios en Cristo, ¿verdad? Primero en su existencia y ahora en su presencia en Cristo, perdona a Lamec cuando dice lo siguiente. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Yo digo, como Dios a Caín. El Señor le dijo, no te digo hasta 7, como Dios a Caín, sino aún 70 veces 7, como yo a Lamec. Porque Cristo cuando dice la frase, no te digo 7, sino 70 veces 7, está perdonando a Lamec. ¿Sí vamos comprendiendo? Mira la intensidad del perdón y del amor de Dios. Que aquellos, aunque no murieron bajo la ley, pero cuando entró la ley, los constituyó pecadores,
entonces también necesitaban recibir el perdón de Dios. Y lo termina perdonando Cristo o Dios en Cristo en el tiempo de Cristo de Nazaret. Amén. Muy importante lo que estamos hablando, porque así ha sido perdonado nuestro pecado. Aunque nosotros no vivimos antes de Cristo de Nazaret, sino después, por la ley llegó el pecado a nosotros. Porque cuando estuvimos bajo la ley, nos llamaron y nos sentimos pecadores, aún sin haber ley. Porque si Cristo cumplió la ley y el fin de la ley es Cristo, entonces ¿por qué todavía hasta hoy nos están llamando pecadores? ¿Usted va comprendiendo? O sea que ahora, sin haber pecado, por no haber ley, se sigue llamando pecador a las personas. Pero eso va a ser quitado por medio del conocimiento de la gracia de Dios. Porque gracia es perdón. Usted sí va comprendiendo, yo recibo que sí. Ok. En el tiempo de Caín y Abel no había ley. Y en el tiempo de Cristo, Él cumplió la ley. Por lo cual estaba la gracia como Caín halló gracia delante de los ojos de Dios para no matarle. Sin embargo, por la tierra, haber bebido la sangre de su hermano no le dio bendición, sino espinos y abrojos, por lo cual pagó conforme a sus hechos. O sea, Caín, Dios le perdonó la vida, pero ¿qué vida tuvo Caín? Una vida de tristeza, una vida de angustia, una vida de tormento. Primero, que no tenía una limpia conciencia por haber matado a su hermano. Y segundo, que Dios le había maldecido, lo había apartado y además de eso le había dicho que la tierra no le iba a dar de comer. Imagínense usted, si estuvo que trabajar el primer hombre Adán para con el sudor de su frente poder comer, imagínense ustedes la maldición de Caín. O sea, entonces mejor no hacer el mal. La gracia es el cumplimiento de la ley, por lo tanto, su fin. Como está escrito en Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Muy importante que tú tienes que creer que Cristo murió por tus pecados. A ver, Cristo murió por tus pecados. Amén. Entonces tú tienes que entender que no puedes andar ni en malas acciones, ni en malos pensamientos, ni lo que hablaba del concepto del pecado. Acción, sentimiento o pensamiento en contra de Dios. No podemos andar en eso si creemos que Cristo murió por nuestros pecados, porque entonces seguiríamos en pecado. O sea, seguiríamos bajo la ley y no en la gracia. Estar en la gracia es el cumplimiento de la ley. ¿Sí me explico? Si nosotros nos estamos aprendiendo los 10 mandamientos, muy importantes esos 10 mandamientos. A ver, Miguel, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar es saber todas las cosas. Y el segundo, No harás imagen. y el tercero, Elohim. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y el cuarto, y el quinto, y el sexto, No cometerás homicidio. y el séptimo, No adulterarás. y el octavo, No robarás. y el noveno, No mentirás ni levantarás falso y testimonio. el décimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo. Tienes que vivir ahora por ello, tú lo sabes. ¿Sí me explico? Si nosotros somos verdaderos cristianos y nos dice la palabra, no robarás, estaría bien que robáramos. Es decirle a Cristo, tú no hiciste nada por mí. Entonces ya tú no estarías bajo la gracia, sino bajo la ley. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, por lo tanto, seguiría siendo un pecador. ¿Me expliqué? Yo creo que más claro no canta el gallo que cantó a Pedro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser agradecidos. Ay, por cierto, el del gallo que cantó a Pedro, por ahí hay otro tema de eso que después vamos a buscar, a investigar mucho sobre el tema y aclararlo también. Así como por donde entra el camello.
Ok. Así que el fin de la ley es ¿quién? Para justicia, para el justo, a todo aquel que cree. Concluimos pues que por la ley entró el pecado y por el pecado la muerte. Antes que llegara la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, como está en Romanos 5:13. Por lo tanto, cuando entró la ley en el mundo, fue constituido pecador desde Adán hasta Moisés. Así está escrito en Romanos capítulo 5, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán. Adán no pecó, Adán transgredió. Pero cuando llegó la ley, fue constituido pecador. ¿Por qué? Porque estaba la ley. María, José, Pedro, Pablo y aún Cristo de Nazaret fueron constituidos pecadores porque estaban bajo la ley de Moisés. ¿Me expliqué? Fueron constituidos pecadores. Tenía que ser quitada la ley. Y la ley es quitada cuando entendemos que los 603 mandamientos de Moisés fueron abolidos. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos de Dios son cumplidos. ¿Qué tiene que hacer usted? Primero, aprenderse los 10 mandamientos. Todas las iglesias, todas, sin excepción, tienen que cumplir los 10 mandamientos para que se haga una sola iglesia. Porque ahí está la base del amor. El que cumple los 10 mandamientos ama a su prójimo como a sí mismo. Porque no va a hacer nada indebido en contra de Dios o los mandamientos de Dios. Vamos comprendiendo hasta ahí. Y si usted se siente miembro de esta iglesia, usted tiene que ayudarme a mí. ¿Cómo? Cumpliendo los 10 mandamientos. Y yo, cumpliéndolos, también los ayudo a ustedes. Y así unos con otros. En eso es el sacrificio del amor. Por ejemplo, como está escrito en Romanos capítulo 12, versículo 1. Le ruego, le suplico, dice el amado apóstol Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. Mire, vamos a razonar. Si Cristo dio su vida por nosotros, ¿por qué nosotros no la damos por Cristo? ¿Y dónde está Cristo? Entonces hagámoslo, porque si yo cumplo los 10 mandamientos y cada uno de ustedes lo hace, entonces simplemente amamos al prójimo como a sí mismo. Y ese es el único mandamiento de Cristo. ¿Sí vamos comprendiendo? ¿Y habría pecado ahí? En ninguna manera. ¿Por qué no? Porque cumplimos la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. Yo creo que sí vamos ahí. Así que María, aunque fíjate, fue bienaventurada la madre de Cristo de Nazaret. Bienaventurada, la escogió Dios. Sabía que era santa, pero fue constituida pecadora porque estaba bajo la ley. Porque había el pecado original. O sea, ya al nacer ya era pecador. ¿Por qué? Porque estaba la ley. Sin embargo, hoy el que va naciendo es un bendito y bendita de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo derramó su sangre que habla mejor que la de Abel. ¿Eh? La tierra bebió también la sangre de Cristo, pero la sangre de Cristo no le está diciendo a Dios lo mismo que le decía la sangre de Abel. La sangre de Abel pedía venganza. La sangre de Cristo pide perdón. ¿Para quién? Para Él, ¿no? Perdón para los demás. Y de la misma manera nosotros tenemos que entender que para ser igual que Cristo, tenemos que conocerle a Él. ¿Por qué hizo todas esas cosas? Así que todo esto se constituyeron pecador hasta que Cristo resucitó de los muertos, dando testimonio que la sangre del Cordero perfecto que había sido derramada por Cristo de Nazaret y había hecho perfecto a los santificados. Esa sangre ya, al ser derramada por Cristo, ya nos hizo perfectos. ¿Y cómo nos hace perfectos? Cuando lo entendemos. Porque cuando lo entendemos empezamos a ser
agradecidos con Dios. Yo le agradezco a Cristo que me haya enseñado todo esto. Imagínense ustedes, si no hubiera alguien como Cristo en el mundo a enseñar, y no hubieran estas enseñanzas, porque es el único libro en todo el mundo, la única biblioteca de libros que nos enseña lo que es el mal y el bien tan perfectamente. Y que nos enseña el amor de una forma tan sublime. Y del amor de una existencia extraordinaria y todopoderosa como es Dios. Si no existiera esto, ¿qué fuera de nuestra vida? Estaríamos peor que en el tiempo de Noé. Peor que en el tiempo de Sodoma y de Gomorra. Porque lo cierto es que estas escrituras son sagradas porque nos detienen a hacer el mal. Porque nos meten temor. ¡Ey, mosca, respeta a Dios! Porque vas a pagar conforme a tus hechos, como dice Colosenses 3:25. A ver, ¿qué dice? Y ustedes entonces quieren cometer injusticia, o a veces la cometen sin querer. Bueno, si todavía la cometemos sin querer, pongámonos las pilas, porque el que pellizca lo van a pellizcar. ¿Sí me explico? Porque así está escrito. Dios lo escribió una sola vez, no es que no va todas las veces a escribirla. Ya Él la escribió una sola vez. Quien tenemos que repetirlo y saberlo somos nosotros. ¿Sí entendemos? Por eso necesitamos ser agradecidos con Dios. Agradecidos que lo que nos enseña es para nuestro bien, para nuestra perfección, para nuestra santidad, para construir nuestra paz. Porque si no, nuestra vida sería muchísimo como el pollito. Que tiene mucha hambre, tirarlo para la casa del lado, y cuando vino los días, peor. Entonces, muy importante que nosotros seamos, ¿qué? Agradecidos con Dios, así es. Así que, ¿de qué manera? Obedeciendo a la fe que es en Cristo Señor nuestro. Recordemos, por la ley entró el pecado, y por el pecado que entró, la muerte. Como está escrito en Romanos 5:12, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos fueron constituidos pecadores. Antes de ser dada la ley, el pecado ya estaba en el mundo. Porque en el mundo, pero el pecado no se atribuye cuando no hay ley. Por eso la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Desde Adán hasta dónde? Hasta Moisés, porque Cristo cumplió la ley. Aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el regalo de Dios, ¿de quién? De Dios. No fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, el primer Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el regalo de Dios por la gracia de un hombre, Cristo bendito. Y con el regalo no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, o sea, la desobediencia, para condenación, pero el regalo vino a causa de muchas transgresiones, como el robo, el adulterio, y pare usted de contar. Pero el regalo vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es de comprender que al llegar la ley, todos fueron por la ley hechos pecadores, aún en los que habían muerto sin conocer la ley, como en el caso de Caín y de Lamec. Pero el regalo de Dios, su Hijo amado, Cristo bendito, se entregó a sí mismo por el cumplimiento de la ley de Dios, para el perdón de todos los pecados de todos los hombres, aún a los que no cometieron pecado, pero vivieron en la ley.
Ahora Cristo se presenta por su gracia el perdón de pecados para anunciar al hombre que transgrede después del fin de la ley el arrepentimiento para entrar en su gracia por voluntad de Dios. Es lo que está haciendo Cristo. Nos está llamando, nos está diciendo, bueno, ¿hasta cuándo vas a seguir en tu propio mal? Es como el perro que vuelve al vómito. ¿Ves? O sea, si tú haces mal, te vas a pagar ese mal. Deja de sembrar el mal, ven conmigo, te voy a enseñar lo que es el amor, lo que es la bienaventuranza, y todas tus transgresiones, ¿verdad?, van a quedar hasta ahí. Empiezas a sembrar el bien y lo malo que sembraste ya lo vas a recoger, pero vas a empezar a sembrar bien para que el bien que siembras también a su tiempo vas a cegar. ¿Usted va comprendiendo? O sea, nos está diciendo el Señor, deja de hacer el mal hasta hoy y empezar desde hoy a hacer el bien. Aquello que ya hiciste lo vas a pagar. Ok, perfecto, es justo, porque tú lo hiciste. Pero desde hoy, sembrando el bien, yo te voy a llevar de la mano, yo voy contigo, yo te estoy acompañando, yo te estoy enseñando, dice el Señor. Y todo el bien que tú vas a ir haciendo de ahora en adelante, también lo vas a recoger. ¿No vale la pena ese pacto? Vamos entonces a arrepentirnos de haber hecho el mal y empecemos a construir el bien. Porque el mal que hicimos lo vamos a pagar conforme a nuestros hechos. La diferencia es que ahora pagamos con la frente en alto. Ahora Cristo se presenta por su gracia el perdón de pecados para anunciar al hombre que transgrede después del fin de la ley el arrepentimiento para entrar en su gracia por voluntad de Dios, como está escrito en Hebreos capítulo 1 versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Recordemos que según la ley, el sacerdote entraba cada año en el lugar santo para perdonar los pecados de los hombres, pero desde este sacrificio de Cristo solamente entró una vez y para siempre, para quitar de en medio el pecado. Hermano, o sea que ya no hay pecado. No hay pecado porque el fin de la ley es Cristo. La palabra pecado. ¿Ok? Pero el que transgrede, el que causa mal, ¿verdad?, le será retribuido ese mal. ¿Sí? Entonces, ¿vale la pena hacer el mal? En ninguna manera. Como está escrito en Hebreos capítulo 7, 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, porque no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, como está escrito en Hebreos capítulo 8 del 1 en adelante. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levanta el Señor y no el hombre, este templo. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presente las ofrendas según la ley.
las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtieron a Moisés cuando le iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, ¿cuándo es ahora? Tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se había procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles, dice: he aquí, vienen días, dice el Señor. ¿Quién lo dice? El Señor. En que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El Señor sacó al pueblo de Israel, a nuestros ancestros de Egipto, que eran esclavos por 400 años. Los sacó, abrió el mar en dos, los pasó por tierra seca, los llevó al desierto, los llevó al monte para que oraran al Señor. Y ellos se desentendieron y ellos no obedecieron a Dios, y por eso Dios se desentendió de ellos. ¿Usted quiere que en este nuevo pacto Dios se desentienda de nosotros? No. Porque sería muy fácil, desobedeciendo la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos. Y es mejor estar con Dios que sin Él. Ahora bien, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Quién dice? El Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. ¿Cómo es esto? Yo agarro un lápiz, yo agarro un bolígrafo, yo agarro una hoja, coloco el título, coloco las citas bíblicas, me la llevo y en el transcurso de los 6 días de la semana yo lo paso de la Biblia a un cuaderno. Pongo el título, pongo la primera cita bíblica, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y ahí tengo yo el estudio del Señor. ¿De quién? Del Señor. No es de Miguel, es del Señor, porque es conforme a como está escrito en la Biblia. Y entonces resulta que se te tapa cuando tú estás pasando de aquí para acá, de la Biblia para acá, estás leyendo, te queda aquí y te queda aquí. Es lo que está diciendo el Señor: pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Estos cuadernitos que le van quedando a ustedes les sirven para sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos, sobrinos, nietos, etc. Y todos ellos les van a servir el cuadernito con todos los estudios bíblicos que a usted le sirvieron. Como le dice Pablo a Timoteo, que su abuela le enseñaba las escrituras. Nosotros tenemos que hacer ¿de cuántas maneras? De la misma manera. Así que, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Yo lo recibo. Y ninguno, oído aquí, amada, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Imagínense ustedes que está escrito, valga la redundancia, en las escrituras, dice en Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de estos redil, aquellas debo de traer, y habrá un rebaño y un pastor. Y dice que los benditos de Dios heredarán la tierra, en el Salmo 37, 22 y 23. Los malditos de él serán destruidos.
O sea que quedarán solamente los benditos. Y todos tengamos, y esos benditos sean de una sola iglesia, no de 2 ni de 3, va a haber una sola. Y los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos van a ser enseñados con la misma palabra de Dios, porque aquí ¿quién es el pastor? Más nadie. Entonces, el conocimiento que cada uno de nosotros tenemos, que lo implantamos en nuestros hogares, a nuestros familiares, amigos y nuestros hijos y nietos y bisnietos, es el mismo conocimiento que va a tener la humanidad en ese momento. ¿Y quién le va a enseñar a otro diciendo conoce al Señor? Nadie, porque todos los conocerán, porque los benditos de Dios ya habrán poblado la tierra, y la tierra estará llena de ¿quiénes? Los benditos de Dios, y ellos tendrán ya el conocimiento. Por esto que estamos hablando hoy aquí, ¿usted está comprendiendo? Nosotros aquí no venimos a calentar silla, aquí estamos formando la historia, como lo hizo Pedro, Santiago, Juan, como lo hizo Pablo. Ellos estaban allá en esas casitas de barro, escribiendo y tomando nota y haciendo las cosas como estamos nosotros acá. Porque en el día de Pentecostés ellos estaban todos en un mismo lugar, como hoy estamos nosotros aquí, orando. Y se le apareció el Espíritu Santo de Dios y en todo habló en lengua materna. Y hablaron mandarín, egipcio, hebreo, arameo y todas las lenguas que pudieron hablar en ese momento. Y los demás les entendían. ¿Por quién? Por el mismo Espíritu de Dios. Y hoy, después de 2000 años, se habla del tema. ¿Por qué se habla del tema? Porque provenía del Padre, Dios Todopoderoso y Eterno. Y en 2000 años hablarán de este día nuestras futuras generaciones. Y dirán, ahí comenzó todo. Todo comenzó en ese punto. Y la gracia fue llevada a todas las naciones y por toda la tierra. Porque para eso es este medio, en cualquier lugar del mundo. Usted va comprendiendo lo importante que es obedecer el Evangelio de Dios y estar entre los benditos de Dios. Porque aquí no hay pecadores. Aquí no hay diablo. Aquí no hay infierno. Aquí no hay brujería que te pueda hacer mal. Aquí Dios da, Dios quita y Dios repone y reconstruye. Es Dios el Todopoderoso y el Eterno, al cual nosotros servimos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. Sí vamos comprendiendo de lo que se trata eso. Por eso cada día con mucho amor cumplamos estos 10 mandamientos. Con mucho amor pensemos en la amada. Con mucho amor ayudemos a la amada. Con mucho amor traigamos ofrenda para el Señor nuestro Dios. Y no sean como yo, que se me quedaron los refrescos. Sean mejores que yo. Estén pendientes de todas sus cositas para que cada uno enseñemos a nuestros hijos, mira, lleva este pan, mira tú, lleva el refresco, mira tú, lleva esto, ofrenda para el Señor. Porque ¿para quién es la ofrenda? Y siempre que a ti, padre, madre, hermano, tía, mira, cuando te llevan algo, siempre piensas en el sobrino, en la sobrina, o piensas en tus hijos. Lleva estos manguitos. Lo que sea. Una ofrenda ¿para quién? Para Dios. Y a Dios siempre Él lo que quiere que cuando lo des con amor, con el mejor deseo. Que cada primer día de la semana ya tú empieces. Ve que el sábado, ¿qué vamos a hacer en la amada? Vamos a preparar algo extraordinario. Vamos a hacer algo todo bien animado. Y le voy a decir por qué. Porque esto hay que celebrarlo. Esto hay que celebrarlo. Que Dios nos haya escogido para perdonarnos ya es una gran bendición. Y no agarró a cualquiera. No agarró cualquiera. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, dice que agarró lo vil, lo menospreciado, lo que para el mundo es lo necio o la basura, lo que no tiene ya arreglo ni compón. Lo escogió Dios para Él componerlo y avergonzar a aquellos que decían que no se podían componer. Porque nosotros somos la imagen de Dios. Y eso lo van a demostrar, no nosotros, sino las demás personas cuando digan, ciertamente el Espíritu de Dios está en ellos. O estos son los hijos del Dios viviente. Véntale, estos cumplen los 10 mandamientos. Estos son personas honradas. Verdaderamente que aquí está Dios. Ellos van a dar el testimonio de nosotros.
Y eso va a ser para la gloria de Dios. Para que alegremos el corazón de Dios, que día tras día, desde que creó la tierra hasta el día de hoy, lo único que ha tenido es sufrimiento. Porque así como sufrimos nosotros por nuestros hijos, porque se desviaron, porque están haciendo las cosas malas, porque no hacen caso, de la misma manera Dios con todos los hombres. De la misma manera. Por eso es muy importante que nosotros le demos un refrigerio a Dios. ¿Y cómo le podemos demostrar a Dios que le amamos? Yo oigo eso como muy pasito. El mundo necesita saberlo. ¿Cómo le podemos demostrar a Dios que le amamos? Apacentando sus ovejas. El mundo necesita saberlo. Darle paz a tus hermanos. Así le demostramos a Dios que le amamos. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre. Así que, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Ojo aquí, porque seré propicio a su injusticia. Cometiste la injusticia. ¡Pau! Dale pues. ¿Te gusta? No. Bueno, deja de hacerlo. ¿Verdad? Entonces, porque seré propicio a su injusticia, pero nunca más. Mira lo que dice, léelo tú, léelo. Tú, llamado pecador, llamado pastor, cura, sacerdote, lee esto. Entonces dice, ojo aquí en el 12, porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados, los que están bajo la ley, y de sus transgresiones, los que están bajo la gracia. Sino que seré propicio a su injusticia. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, viene o está próximo a desaparecer. Para mí ya desapareció la ley de Moisés. Y ahora cumplo los 10 mandamientos de Dios. Y por lo tanto, automáticamente amo a mi prójimo como a mí mismo. Porque yo quiero que me hagan a mí lo que yo les doy a ustedes. Respeto. La pregunta correcta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿En la ley o en la gracia? ¿En el antiguo pacto o en el nuevo pacto? En el antiguo pacto es el de la ley de Moisés. Si tú estás pagando diezmo, si tú estás diciendo que Dios te bendiga, si tú estás esperando a Cristo, tú estás bajo la ley de Moisés. Si tú te sientes bendecido, te sientes perfecto, aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida a los benditos de Dios. Entonces tú siempre estás perfecto, bendecido, con ángeles a tu favor, brillando aún más que el sol. Siempre estás activado, ¿me entiendes ya? Esa es la consolación del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, porque ahí tenemos toda nuestra esperanza. ¿Y cómo está la amada del Señor? Brillando aún más que el sol. Así que si está en el nuevo, en la ley de Dios en Cristo, en el nuevo no hay pecado, porque no estás en él. ¿Usted está haciendo el mal? No. Bueno, entonces usted no está en pecado. Como está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 6 en adelante. Porque el deseo de la carne es muerte, mas el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Bendecido, ¿cómo es que me puedo ocupar en el espíritu? Apréndete los 10 mandamientos y vive por él. ¿Me entiendes ya? Eso es estar en el espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Si usted está en la carne, Dios está bravo con usted. Porque no se sujetan a la ley de Dios, los 10 mandamientos, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, los que estáis bajo la gracia,
no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Todo lo que tenga que ver con la justicia es de Dios. Como está escrito en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, o sea, creyendo en la gracia, andando por ella, somos justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Cristo bendito. ¿Dónde están los que creen en Cristo bendito? Amén. Bueno, los que creen en Cristo bendito andan por los 10 mandamientos de Dios. Hay muchos cristianos que se vuelven cristinos. ¿Me entienden? Porque ser cristiano no es ser cristino. No, ser cristiano es andar por los mandamientos que Cristo anduvo. Y Cristo cumplió los 10 mandamientos de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento, Miguel Daniel? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo. No adorarás imágenes. Y el tercero. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y el cuarto. Santificar el día del sábado. Y el quinto. Honra a tu padre y a tu madre. Y el sexto. No cometerás homicidio. Y el séptimo. No adulterarás. Y el octavo. No robarás. Y el noveno. No mentirás ni levantarás falso testimonio. Y el décimo. No codiciar los bienes de tu prójimo. Amén, lo recibo. Ya se lo saben. Vivan por ello. ¿Qué les parece? ¿Más fácil? No, esto es fácil. Mi hermano, ¿y por qué no nos dijo eso al principio? Porque tienes que conocer también la historia de nuestros antepasados. ¿Ve? Además, tenemos 6 días en las semanas que no oíamos de Dios. Solamente los que leíamos por ahí o los que podíamos platicar. Pero ahora tenemos bastante energía para estar toda esta semana contra las acechanzas del diablo. Lo estoy cazando nada más. No, sino contra los deseos de la carne. Para eso están los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor. Amor, bondad, mansedumbre, tolerancia, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿No es mejor andar por ellas? Yo sé que ustedes son espirituales y que desean andar en el Espíritu. Y todos los días pelean con su propia carne. Chica o chico, pórtate bien. Deja eso. Esos pensamientos los voy a eliminar. ¿Cómo es que es? Lo transgredo. Por ahí he oído hablar algo, ¿no? Transmutado. Cancelado y transmutado. Cancelado y transmutado. Ay, a mí, yo me gozo mucho con la lucha que tenemos contra los deseos de la carne. Pero ya no luchemos con ellos. Más bien condenémoslos. Condenémoslos. Mientras que no pensamos en ellos, no estarán vivos hasta que queden destruidos. Por lo cual clamamos. Bueno, recuerden lo que está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35. A ver, ¿quién se lo aprendió? Que trabajando así, Ajá, Ayudemos a los ajá. Que trabajando así debemos de ayudar a los hermanos cumpliendo lo dicho por el Señor Cristo bendito. a bienaventurado es dar y ser recibido. Abba Padre. Bueno, eso se lo llevan de tarea también, para que se lo aprendan para la próxima semana. Y primera carta a los Corintios, capítulo 16 del 1 al 3. ¿Quién me lo dice? A ver. Ajá, allá. Venga. El bendecido Carlos, que no había, viste. Vamos a ver acá, Carlos. Cada primer día de la semana, ¿qué? Ponga algo aparte para que no se recojan el día sábado ofrenda. Ajá, sí, ¿qué más? De generosidad. Mira, el pedacito este se le olvida mucho, pero es el más importante. Como ordené en las iglesias de Galatas.
como ordené, es una orden, una buena orden. Cada primer día de la semana, o sea el domingo, desde el domingo, cada uno de vosotros ponga algo aparte para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, sino que esté puesta como de generosidad y no de exigencia nuestra. ¿Usted va comprendiendo? Que esté puesta como qué? Como generosidad. Y no de exigencia nuestra. Muy importante eso. Muy importante no dejar de cumplir Hechos 20:35 y 1 Corintios capítulo 16, 1 al 3. Por lo cual clamamos, Abba Padre. por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad en el nombre poderoso de mi Señor y Salvador Cristo bendito. Ve y hazte los exámenes otra vez. Los acabo de hacer. No, vaya a hacérselos otra vez, que usted está sana en el nombre del Señor. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Empiecen a ver sus cuentas. Esa cuenta que tenías vieja, que tenías por ahí. Sí, porque Dios está sembrándole. Si los gobiernos terrenales dan bonos, nuestro Padre terrenal celestial da siembras. Y el Señor está dando siembras, por lo cual yo lo recibo. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto, los presento como una virgen pura delante de Cristo Señor nuestro, santo, sin mancha, sin contaminación. Reciban la bendición. Mira, muy importante, cuando el Señor está hablando, no es el hombre. Si entendemos que el pastor es Dios, cuando Él nos santifica, mire, eso es importantísimo. Te está presentando como una virgen pura delante de Cristo. Entonces, es santa, sin mancha, sin contaminación. Eso es importante, que Cristo te reciba así. ¿Me entiendes? No por lo que yo diga, sino por lo que tú eres. Y te recibo en el amor de Dios, que ese Espíritu Santo de Dios que está en ti, mira, es una llama flamante que alumbra todas las naciones con este hermoso conocimiento. Por lo cual clamamos Abba Padre. Ángeles, con todos ustedes, amados. Con los frutos de mis labios, hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito. Dios vivo y Salvador, hoy aclamo Abba Padre, al Cristo el Redentor. Unidos y abrazaditos, Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo también. Los tres son uno solito, porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre. Hoy aclamo a mi Señor, Al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Yo tengo un abogado que me defiende, que nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todo lo gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Él
luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo en Hebreos 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan. Seres de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bella cosa por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, te presente lo que digo. Yo soy tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas para la vereda. Aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brilla más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brilla más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, te presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, Para reinar en vida se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y mucha alegría. Y arriba, y arriba. papá, papá. Ay, arriba, y arriba. Por ti querer, por ti querer, por ti querer. Yo sí soy de la gracia y del Señor. Yo sí soy de la gracia y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes, día bonito, hasta el sábado a las 6. Desde este sábado bendito, bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Pero vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio. Para que en ella anduvieras, dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio. Para que en ella anduvieras, bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón.
bendito es el primero.